Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Saúl Morales Rodríguez, soy alumno de quinto semestre Grupo B y esta es mi evaluación del primer momento de temas selectos de matemáticas. La primera parte de esta evaluación consiste en resolver una ecuación por factorización por factor común. La primera ecuación a resolver por factor común es la siguiente y lo que se va a hacer es esto. Vamos a enfocar acá que se vea. Lo que se hizo para factorizar por factor común fue extraer el factor común de cada uno de estos términos y se colocó en este caso el exponente, la literal con el exponente menor de cada una de estas variables y después se sacaron números y letras que fueran multiplicables por este factor común que nos dieran este trinomio o bueno esta ecuación. Lo siguiente por hacer es factorizar por factor común y por agrupación de términos. Esta era nuestra ecuación a factorizar y pues primero se agruparon los términos que tuvieran al menos una literal en común. En este caso fueron X y A y con otras partes literales con X y Y. Y pues lo que hice simplemente fue hacer algo similar a lo de arriba. Se factorizaron los términos a modo que el producto diera los términos que ya teníamos en la parte de arriba. Y posteriormente, bueno, lo que se debía hacer es que estos productos de partes literales fueran lo mismo y pues para posteriormente para que posteriormente la factorización quedara como la sustracción de este factor por el factor, bueno, por estas partes que estaban multiplicando a cada uno de estos factores. Lo siguiente que se debe hacer es la diferencia de cuadrados y la ecuación la diferencia de cuadrados que se va a resolver es la siguiente.
En este caso la diferencia de cuadrados era esta y lo que se hizo fue extraer el cuadrado de cada término y pues ya una vez extraído pues la raíz cuadrada se iba a colocar en cada término en los paréntesis y pues en cada uno se iba a poner signo diferente y ahí queda nuestra diferencia de cuadrados. Lo siguiente por hacer es factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Lo siguiente por hacer es factorizar un trinomio cuadrado perfecto y la ecuación que es, bueno, lo que se va a factorizar es, el trinomio que se va a factorizar es el siguiente. Lo primero que se debía hacer era verificar que fuera que fuera un trinomio cuadrado perfecto y lo que se debía hacer para eso era verificar que el primer término y el último tuvieran raíz cuadrada y que el término del medio fuera el doble producto del primero por el tercero y pues en este caso sí cumplió, así que nuestra factorización de trinomio cuadrado perfecto queda así. Lo siguiente por hacer es factorizar un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Para resolver el trinomio de la forma x cuadrada más bx, lo que se hizo fue multiplicar el número que estaba acompañando a la x por toda la ecuación y del mismo modo dividirla. Después se procedió a pues, reemplazar hacer la multiplicación y en este caso se puso el 20 dentro de, entre el 7
y aquí se procedió a hacer la multiplicación normal. Y bueno, se tenía que dividir entre 20, pero como tenía que ser por un binomio de estos factores, pues no había ninguno al que se le pudiera sacar 20 exacto. Así que se buscaron dos factores por los que fuera divisible cada uno de estos binomios, y pues se procedió a hacer la división y nos quedó este esta factorización como resultado del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Lo siguiente por realizar es resolver un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, y esta es la ecuación que se va a resolver. Para factorizar un trinomio de esta forma, lo primero que se debe hacer es verificar que el primero y el segundo tengan raíz cuadrada exacta, y en este caso fue m2. Y pues para factorizar lo que se hizo fue colocar el primer término la raíz cuadrada del primer término en ambos paréntesis, y después se procedió a poner el signo del segundo factor, y en el tercero se puso el producto de estos dos. Y después se buscaban dos números que multiplicados dieran -4 y sumados, o bueno, restados fueran 3, y en este caso son el 4 y el 1. Lo siguiente que se debe resolver es una suma de cubos. Para factorizar una suma de cubos se ocupa de dos factores, de uno corto y uno largo. Para el factor corto pues se extrae la raíz de, de estos factores, bueno, de estos, y posteriormente para el factor largo, eh, pues para resolver una suma de cubos debe ser de la forma a menos b por cuadrada más ab, y en este caso fue el, el factor largo iba a estar compuesto de el primero al cuadrado más es menos el producto de estos de los dos más el cuadrado del segundo, y pues así queda nuestra factorización. Lo siguiente que se debe resolver es una diferencia de cubos.
Para la diferencia de cubos es el proceso similar, nada más que los signos aquí en el factor corto va a ser negativo y en el factor largo siempre va a ser positivo. Lo que olvidé destacar de aquí es que el signo del factor corto siempre va a ser positivo y posteriormente los signos van a ir intercalados, o sea, negativo, no, positivo, negativo, positivo y así seguiría. Lo siguiente que se debe hacer es resolver una factorización por suma de potencias impares iguales. Para la suma de potencias impares igual se requería de dos factores, de uno corto y uno largo. En este caso se extrajo la raíz quinta de A y de 243 y posteriormente para el factor largo lo que se debía hacer era empezar con el factor, bueno, con el exponente, un exponente menos que el original, en este 4 era 4, en este caso era 4, y lo que se debió, bueno, como se procedió fue disminuyendo el exponente y aquí después se agregó el segundo factor y fue aumentando hasta llegar igual a un exponente menos que el original y pues nuestra factorización quedó así. Lo siguiente es la diferencia de potencias impares iguales.
Para la diferencia de potencias impares iguales, igual se ocupa de dos factores, uno corto y uno largo, y la diferencia es que el signo del primer factor va a ser negativo y los demás van a ser positivos, y se procede igual con, con un número menor a la potencia original, que en este caso es 2 disminuyó, y 9 aumentó a igual un número menor a la potencia original. La siguiente es la factorización, que combina un trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados. Para este tipo de factorización se agruparon los términos que compartían al menos una variable, ya sea en un número similar o algún factor que algún factor que los dividiera. Y pues bueno, en este caso, como teníamos aquí que eran signos negativos, pues lo que se hizo fue proceder a cambiar el signo por uno negativo para que los signos cambiaran, y posteriormente se hizo la factorización de estos trinomios cuadrado perfecto, y posteriormente pues se procedió a abrir corchetes para poner estos factores en cada uno con signo cambiado aquí, y se va a poner estos factores en cada uno de estos corchetes, y nuestra factorización quedó así. Para concluir con las factorizaciones, lo que se pide es completar un trinomio cuadrado perfecto, y se va a proceder con la siguiente.
para para factorizar, para completar un trinomio cuadrado perfecto, lo que se debe primero es dividir el coeficiente, que en este caso sería 1, entre 2 y elevarlo al cuadrado. En este caso nos dio un cuarto, y esto se va a agregar después de la x como una suma y como una resta para completar el trinomio cuadrado perfecto. Posteriormente se procedió a factorizar, y se hizo esta resta convirtiendo el 20 a cuartos, y nos queda 81 cuartos. Después de esto se, se sacó, se sacó raíz cuadrada de 81 cuartos y quedó así, y esto se incluyó en corchetes para después ser eliminados y incluirse en paréntesis con diferente signo. Y pues después se procedió a poner se procedieron a realizar estas cuentas, que en este caso dieron como resultado pues x menos 5 y x más 5, y ese es el resultado de nuestra factorización. Los siguientes son los sistemas de ecuaciones de 2 por 2. Y el primer método es el método gráfico. Y aquí esta es la ecuación que se va a estar resolviendo para los siguientes métodos de sus métodos. Y ahora voy a hacer un corte para una pequeña pausa para hacer una tabla de valores y que el video no sea tan largo. Ya una vez tabulados algunos pares ordenados y puestos en la gráfica, lo que tenemos aquí es una intersección de ambas ecuaciones. Lo que se hizo pues fue despejar la y de ambas ecuaciones, y después se puso en la tabla de valores y le dimos valores a x, y pues estos fueron reemplazados dentro de esta ecuación. Los valores de x fueron reemplazados acá y nos dieron como resultado pues estos pares que fueron pues puestos acá. Ahora para pues determinar el valor de esto, pues vamos a reemplazar en este caso x y y en las ecuaciones.
Ya una vez sustituidos los valores de x y y en las ecuaciones, pues tenemos que los resultados son iguales en ambas, por lo tanto los valores de x y y sí son los que muestra la gráfica, que vendrían a ser, bueno, como pares ordenados se presentarían así. Y pues estos son los resultados. Este fue el sistema de ecuación resuelto por el método gráfico. El siguiente método para resolver las ecuaciones de 2 por 2 es el método de igualación. Para el método de igualación, lo primero que se hizo es despejar una variable y después realizar esta división. Nos dio esto, y como x es igual que x, pues nos queda lo siguiente. Y posteriormente se pasaron todas las y de un lado y los términos sin y pues del otro. Y posteriormente se hicieron las operaciones que requerían y después se despejó la y fue la que posteriormente se reemplazó dentro de esta sustitución, bueno, dentro de esta simplificación, y pues este fue nuestro resultado. El siguiente es el método de sustitución.
Para el método de sustitución primero se despeja una variable misma que será sustituida en la otra ecuación y después se proceden a realizar las operaciones indicadas, que en este caso son la multiplicación, y pues se van agrupando los factores, las y de un lado y los términos sin variables del otro. Y en este caso nos quedaron tercios que fueron cancelados, y posteriormente para despejar la y se pasó este 27 que estaba multiplicando dividiendo 81 y nos dio que y es igual a 3, y de este lado pues sustituimos y en nuestra aquí en nuestra ecuación despejada que nos daba x, y pues como resultado nos dio x igual a 2. El método con el que se van a cerrar las ecuaciones 2 por 2 es el método de Gauss.
Para resolver una ecuación por el método de Gauss se deben de meter los términos en una matriz aumentada, la cual debe tener, bueno, una matriz escalonada que debe tener 1 en esta parte y 0 en la parte de abajo. Pues ya los números de alrededor no importan, y en este caso este, este número nos estaba dando el resultado de y, pues aquí están x y las y, pues aquí como este vendría a ser una y, pues claramente es igual a esto, y después esto se sustituyó. El valor de la y se reemplazó en esto que teníamos acá, que era x menos 5 sextos igual a 3 sextos, y pues igual como resultado nos dio 2. Los siguientes son los sistemas de ecuaciones 3×3. Para las siguientes, bueno, las siguientes resoluciones para las ecuaciones de 3×3 se va a proceder con estas ecuaciones. Y el primer método es el de suma y resta.
Para resolver un sistema de ecuaciones de 3x3 por el método de suma y resta, se deben tomar primero dos ecuaciones de las cuales se va a despejar una variable. En este caso escogí despejar z. Y pues una vez despejado se detiene por un momento esta parte y se procede a despejar la tercera ecuación. En la tercera ecuación z y se toma la segunda. Ya una vez despejado z de estas dos, se procede a despejar algún factor de estas y, bueno, obviamente multiplicándolas por el factor que se va a despejar o la letra que se va a despejar, y en este caso nos dio el resultado de menos 118y igual a 0 y se procedió a despejar y. eh, y después de eso, la variable y se sustituyó en una de estas, en uno de estos resultados, y bueno, que se me hizo más fácil sustituirlo acá y me dio x igual a -1. Y después, ya que teníamos los valores de x y de y, pues se sustituyeron en esta ecuación que nos dio como resultado 1. Y eso fue el método de suma y resta. El siguiente método para resolver esta ecuación de 3x3 es el método de Gauss-Jordan en una matriz aumentada.
para resolver una ecuación de 3x3 por el método de Gauss-Jordan, se deben colocar los coeficientes que acompañan a las literales, bueno, solo en este caso los números, y pues después ir haciendo modificaciones a las matrices para que, bueno, en este caso al ser una ecuación, una ecuación de 3x3, la matriz debe ser de la forma, debe tener esta forma de matriz escalonada donde estos tres números, bueno, estos números deben ser 1 y los de alrededor deben ser 0, y pues estos en realidad no importan. Y pues bueno, se fueron haciendo las operaciones para que esto fuera posible, y pues este fue el resultado. Y para los valores de x, y y z, pues se tomaron los factores de acá, y pues en este caso se realizaron las operaciones indicadas. Y el último método por el cual se van a resolver las ecuaciones 3x3 es mediante la regla de Cramer.
Para esta regla de Kramer lo que se hizo fue colocar los coeficientes que están acá, y pues se iban a ir sustituyendo en base a la letra que se fuera a despejar. En este caso se ponía, por ejemplo, estos dos, y en lugar del coeficiente del 3 se ponía este, y así sucesivamente se fueron reemplazando, y pues como resultado de cada uno pues nos dieron nuestros valores, que son x igual a 1, y igual a 0 y z igual a 1. Bueno, tomando como referencia estas fórmulas para calcular su valor. Bueno, para concluir con esto, se pedía que se plantearan 3 situaciones o problemáticas y que se modelaran como un sistema de ecuaciones de como los otros 3 tipos anteriores. Y pues aquí está presente el método de Gauss, el método de suma y resta, y aquí tenemos el de la regla de Kramer. Y bueno, con esto concluyo mi evaluación del primer momento de temas selectos de matemáticas. Muchas gracias por